Tengo relojes que dicen diferente hora. Uno dice 6:33, otro dice 6:32 y ese dice 6:34. ¿A cuál le voy? Ah, bueno, ni uno ni el otro entonces. Papi. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos de pie. Y antes de dar inicio, quiero agradecer tanto a Dios por sus vidas, por su paciencia, por sus comentarios respecto al servicio del domingo. Si alguien no puso su comentario en un papelito de cómo se sintieron recibir el servicio de la 1:30 por pantalla, necesito toda su retroalimentación, porque no lo vamos a hacer así cada domingo, pero habrán domingos así. Y sí me interesa saber cómo se sienten. Algunos domingos estaré enseñando en la 1:30 desde la pantalla, otros estaré enseñando a las 6:30 en persona. Por ejemplo, este domingo que viene vamos a tener a Pastor Ernesto Ortega con nosotros, gracias a Dios, a la 1:30, y yo predico a las 6:30. Entonces vamos a estar probando, equipo de sonido, probando, ¿de acuerdo? Gloria a Dios. Quiero enviar un saludo a los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse y deseamos que Dios haga maravillas en ustedes, así como lo hará acá con nosotros también, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Vamos a orar. Padre precioso Dios, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, oh Dios, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, oh Dios, porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Te pedimos que este tiempo, Señor, de enseñanza, este tiempo que invertimos en tu palabra, oh Dios, sea un tiempo en el cual tú derramas espíritu de sabiduría y de revelación, y que salgamos de este lugar transformados, que salgamos de este lugar con una mente renovada, con una alma restaurada y sensibles como nunca antes, oh Dios, a tu espíritu. Gracias porque tú nos enseñas por tu palabra a vivir una vida en abundancia. Te damos tantas gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús, y decimos todos un fuerte amén. Amén. Le voy a pedir que busque a alguien más guapo o más guapa que usted y salúdele. Y si veo que no saludan a nadie, pues ya me doy cuenta que necesitan un seminario de humildad. Gloria a Dios. Qué gusto de tenerles. Y hoy les quiero pedir una disculpa. Normalmente no abro las notas en mi teléfono, pero mi aparatito no se sincronizó. Y cada vez que digo sincronizar me acuerdo de las quesadillas con jamón, pero no se sincronizó el aparato. Entonces voy a tener que usar las notas desde mi teléfono. Estoy abriendo mi Evernote. Un día me reclamaron que por qué llevo el teléfono al púlpito. Por eso, porque luego mi aparato no hace lo que necesito que haga, no se somete. Vamos a estudiar, ¿estamos listos? Vamos a ver Romanos 8 en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y esa fue la que manejamos el domingo, Silvita, Nueva Traducción Viviente. ¿Y acá está? No decía lo mismo. Ah, ok. Entonces tengo que revisar mi traducción. Me estaba comentando mi hermana Silvita que parece que las traducciones que yo tenía el domingo, a pesar de que supuestamente era la misma traducción, no decía igual. Ya entendí. Muy bien. Vamos a arreglar eso. Romanos 8, y estamos hablando de la dirección del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan el domingo? Hablamos de que el Señor nos dirige por el testimonio que da nuestro espíritu, nos dirige por la voz del amor. Y vamos a estar viendo varias escrituras, y nos dirige cuando estamos orando en el Espíritu. Y vamos a estar estudiando más de su dirección, de su papel en nuestra vida, porque el andar en el Espíritu, el andar con el Señor, el caminar como Él quiere, es una clave muy grande para tener éxito en esta vida, una vida sobrenatural. De hecho, quiero decirles esto y mantengan esto en su corazón: la dirección del Espíritu de Dios es sobrenatural. No es espectacular, pero sí es sobrenatural. ¿A qué me refiero con esto? En el Antiguo Testamento
muchas maneras en las que el Señor dirigía era con algo espectacular, porque era una nube que le seguía, era una columna de fuego a su alrededor, a veces se aparecía una mano en la pared, pero era porque ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces debemos de acostumbrarnos a ser dirigidos por Él dentro de nosotros. Diga conmigo así, tocándose aquí el centro de su ser: esta dirección que tengo dentro de mí es sobrenatural. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, casi nunca escucharían, sí van a estar poniendo atención, ¿verdad, hijo? ¿Te distrae estar ahí? ¿Quieres sentarte en otro lado? ¿Vas a estar bien? Ok. La dirección del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, ustedes verán especialmente en el libro de Hechos, el Señor les decía, les hablaba el Espíritu Santo de qué hacer, de qué no hacer, pero ya no se veía lo mismo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo los visitaba, pero no vivía en ellos. Los visitaba, pero no estaba constantemente con ellos. Era algo esporádico. Ahora en nosotros, Él vive en nosotros, Él nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu y ahora nos dirige de dentro hacia afuera. Alguien diga fuerte: de dentro hacia afuera. Si usted busca la palabra espíritu en toda la carta a los Romanos, se va a dar cuenta que hay 36 ocasiones que se habla del Espíritu Santo. Y la mayoría de esas ocasiones están en el capítulo 8 de Romanos. Por eso es tan importante que ese capítulo lo estudiemos. Hoy quiero que veamos algunas de las partes de ese capítulo y vamos a ver cómo hay una participación muy preciosa y vamos a ir edificando poco a poco en la enseñanza. ¿Está bien? Romanos 8, en esta traducción, versículo 1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, a Cristo Jesús, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aquí en este versículo podemos ver dos fuerzas. Una es el poder del Espíritu y el otro es el poder del pecado. En el versículo 2 nos muestra que desde el momento en que pertenecemos a Cristo Jesús, sucedió una liberación. Y la liberación fue esta: que el Espíritu que da vida nos libertó de la influencia del pecado, del poder del pecado sobre nosotros. Por eso se dan cuenta los que han tenido un nacimiento de nuevo, que ahora ya no tienes que hacer lo que hacías, porque antes había una adicción, o antes no podías dejar algún vicio, o antes no podías dejar alguna relación equivocada o el pecado, etcétera. Pero desde el momento en que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, desde que le pertenecemos a Él, el poder del Espíritu Santo nos ha liberado del poder del pecado en nosotros. Entonces ese poder tan grande, es tan importante tener conciencia de él. Y uno de los propósitos de este tema hoy es que nos hagamos cada vez más conscientes de el Espíritu de Dios y de nuestro espíritu, de las dos cosas. Porque el Espíritu de Dios nos guía, no por nuestros sentidos, no por nuestra alma, no por nuestro cuerpo, no por nuestra mente, no por nuestros sentimientos, no por nuestra lógica o nuestro razonamiento. El Espíritu Santo nos guía por medio de nuestro espíritu. Ahora, si ustedes imprimen un statement del banco, ¿cuánto invertimos en el cuerpo? Pues nada más saque la cuenta de la comida, ¿verdad? ¿Cuánto invertimos en el alma? ¿Y cuánto invertimos en el espíritu?
Y se darán cuenta que estamos más conscientes del cuerpo, más conscientes del alma y muy poco conscientes de que somos seres espirituales. Y hoy en esta enseñanza quiero que nos hagamos conscientes de que somos seres espirituales en primer lugar. Diga fuerte conmigo: soy un ser espiritual. Ahora le voy a poner una frase que a muchos ya la saben, pero algunos no, y quiero que la mediten. No se preocupen por entender, simplemente en su corazón recíbanlo. Ustedes son espíritu, tienen un alma y viven en un cuerpo. Vamos a repasarlo otra vez. ¿Qué eres tú? Tú eres un espíritu. Tú tienes un alma y vives en un cuerpo. No eres cuerpo, no eres alma, eres espíritu. Fíjese, desde el momento en que recibiste a Jesús de Nazaret, cuando decimos que nacimos de nuevo, ¿qué parte de nosotros nació? Porque no tienes un cuerpo nuevo, yo tengo el mismito. No tienes un alma nueva, tienes la mismita. No te dio otro intelecto. Mantuviste todo lo que aprendiste en la carrera, todo lo que aprendiste en la universidad, todo lo que aprendiste en la escuela, está igualito, está intacto. ¿Qué fue lo que nació de nuevo entonces? Lo que nació de nuevo fue tu espíritu. Estabas muerto espiritualmente y ahora eres otra criatura. Si me pueden buscar ese texto donde dice que somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, ahora somos nuevas criaturas. Si tenemos Bible Gateway, en la traducción, hay una traducción donde dice que somos otro ser, criatura, otra criatura. Somos nuevas criaturas. ¿Qué fue lo nuevo? La mente, no le pasó nada en el momento que naciste de nuevo. Tu alma tampoco. Lo que nació fue tu espíritu. ¿De acuerdo? Ahí dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Muy bien. Si acaso tenemos Bible Gateway, nada más quisiera verla en un par de traducciones en inglés. Versículo 17. En esta dice, therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old, previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. La persona que ahora está en Cristo el Mesías es una nueva creación, una criatura nueva por completo. Pero volvemos a regresar a eso. ¿Qué fue lo que nació de nuevo? Vaya conmigo rapidísimo a Juan capítulo 3. Y ahorita vamos a regresar a Romanos 8. Juan 3, versículo 5. Dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que nació? Diga fuerte, nació mi espíritu. Dígalo otra vez. Y ese espíritu que nació es un espíritu bebé que tiene que crecer dándole la leche de la palabra de Dios. Pero fíjese, ese espíritu que nació como bebé dentro de nosotros es el que tiene que dirigir el alma y el cuerpo. El cuerpo no dirige al espíritu, el alma no dirige al espíritu, el espíritu
dentro de nosotros, dirige. Porque la vida sobrenatural que tiene Dios para nosotros es guiada por el Espíritu a través de nuestro espíritu. ¿Estamos? El doctor Kenneth Hagin dice que tuvo una visión donde el Señor Jesús, dice que estaba en su cuarto, estaba dormido, y el Señor Jesús entró a su cuarto caminando. Dice que sintió que todos los pelitos de la espalda se le pararon y sintió que la piel se le puso chinita. Y el Señor Jesús se sentó en su silla, ahí en su cuarto, con sus manitas cruzadas, y empezó a hablarle y habló con él 1:30. Y le dijo: es la última vez que yo me presento a ti de esta manera, porque yo te voy a dirigir a ti como dirijo a todos mis hijos. No importa qué nivel espiritual tengan, yo los voy a dirigir así. Los voy a dirigir a través de su espíritu, no a través de visiones. Aún las personas que han tenido una visión, lo cual Dios lo puede hacer, no suceden todos los días. Las personas que han tenido manifestaciones físicas de nuestro Dios, no las tienen todos los días. Pero lo que sí sucede todos los días, y diga conmigo, y todos los días es sobrenatural. Lo que sí sucede todos los días es la dirección del Espíritu de Dios por medio de tu espíritu. Eso sí es diario. Y todos los días estamos viviendo algo sobrenatural, porque no es natural que el Espíritu Santo dentro de ti te diga qué hacer. Y eso lo tenemos, ¿de acuerdo? Gloria a Dios. Dice: así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El humano nació con su cuerpo y su alma, pero con su espíritu muerto. Cuando reciben la vida del Señor, cuando reconocen a Jesús de Nazaret como su Señor y su Salvador, entonces ahora reciben una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora el Espíritu dentro de ellos está vivo y se va alimentando y va creciendo conforme el conocimiento de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ir aprendiendo. Vamos a regresar a Romanos 8. Quiero que traigan bien el chip de estudio, porque vamos a ver mucha escritura. ¿Ok? Regresemos entonces a Romanos 8 en la Nueva Traducción Viviente. Y estamos en el versículo 4. Vamos a ver desde el versículo 3. Los que están dominados, no, es el 5, el 3. La ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Sí se acuerdan de la ley de Moisés? Está hablando de los 10 mandamientos y de los 600 y pico de mandamientos de todo el Antiguo Testamento. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Diga esa frase fuerte, por favor. Así que Dios hizo. Dígalo otra vez, por favor. La ley, que era una serie de mandamientos, le decía al ser humano qué hacer, pero no le daba el poder para hacerlo. La ley de Moisés le establecía al ser humano todos los mandamientos, y al no poderlos hacer, la única solución para que no cayera la ira de Dios era que cada año se sacrificara un animalito, y que a través de presentar la sangre de ese animalito, la ira de Dios se detuviera por un año, pero no perdonaba los pecados, solo retrasaba el castigo un año, porque nadie podía obedecer la ley. La Biblia dice que nadie nunca pudo. Entonces el pueblo de Israel, que tenía todos esos mandamientos, nunca pudieron obedecerlos. Y ahorita no es mi tema, pero hay una parte en la Escritura donde dice que los mandamientos eran como
como que incitaban a la naturaleza pecaminosa. El obispo Saúl nos explicaba de esta manera, dice: donde se para un mandamiento, se para una serpiente que tienta. En el único árbol donde la serpiente se enroscó fue en el árbol donde había un mandamiento de no toquen. ¿Dónde se enrosca Satán? En el mandamiento. Pregúntale a un niño, dile a un niño, no lo hagas, ¿y qué es lo primero que hace? ¿Sí? Ahí no tocas y no le importa nada más que aquello que dijiste que no toque. ¿Por qué? Porque el mandamiento incita. Entonces, entre más mandamientos aparecían, la gente más se incitaba a hacerlo. Casi no daban ganas de matar hasta que apareció el mandamiento: no maten. No había ni siquiera la ocurrencia del robo hasta cuando llegó el no robarás. Entonces la naturaleza pecaminosa decía: pues ahora robo, pues ahora mato, pues ahora adultero. Entonces los mandamientos no pudieron salvar al ser humano del pecado. Al contrario, lo incitaban más. Por eso dice la Escritura: Dios hizo lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Eso es muy importante que lo vean, mis amados, porque uno se pregunta: ¿cómo es que el ser humano deja de pecar? ¿Cómo es que no vive la vida de pecado, no vive la vida del mundo, de la carne? ¿Cómo le hace? ¿Es algo que el ser humano puede hacer por sí solo? Imposible. Solo por lo que Jesús de Nazaret hizo y por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, cuando sacrificó Dios a su Hijo, el dominio del pecado terminó. Le puso fin al dominio y le dijo al pecado: no más. Ya no vas a controlar a estos seres humanos, porque ahora son nuevas criaturas. Entonces, en el momento que yo recibo a Jesús de Nazaret, eso que consiguió en la cruz, ahora se me aplica y el pecado me tiene que soltar. ¿Se acuerdan esa frase cuando le dijo Jesús a esa mujer: ve y no peques más? ¿Era Jesús diciéndole a la mujer: ya no vayas a pecar? ¿O era Jesús dándole la libertad a la mujer del pecado? Claro que sí, porque ella no hubiera podido, sino porque lo estaba haciendo. Ahora, ¿quiénes fueron los que rodearon en ese momento a la mujer? ¿Pecadores? Piensen en la respuesta. Eran sacerdotes. Eran sacerdotes los que estaban junto a Jesús de Nazaret cuando Jesús de Nazaret dijo. ¿Se acuerdan que los sacerdotes trajeron a la mujer que había capturado en adulterio? Y de acuerdo a su ley querían apedrearla, porque la ley de Moisés decía que todo el que se encuentra en adulterio, toda mujer que la encuentra en adulterio, había que apedrearla. Todos los que rodeaban a esa mujer eran sacerdotes, conocedores de la ley, expertos de la ley. Sin embargo, sabemos que la ley nunca los logró salvar del pecado. Eran religiosos, pero no salvos. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús de Nazaret dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, diga conmigo: libre de pecado. Libre de pecado. Piense, eran religiosos, conocedores de la ley, pero no eran libres. El pecado los tenía dominados. Entonces, cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿quién pudo hacerlo? ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían el conocimiento de la ley, a pesar de que tenían de memoria los mandamientos, a pesar de que se sabían todos los 600 y pico de mandamientos, no habían podido dejar de pecar, porque la ley no pudo, pero Dios sí pudo. ¿Cómo lo hizo Dios? Jesús de Nazaret dijo: yo soy la verdad. Y Jesús de Nazaret le dijo a esa mujer:
ve y no peques más. Y la hizo libre. ¿Cómo nos hace libres a nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús de Nazaret como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora le pertenecemos a Él. Ahora viene el Espíritu Santo y la ley de poder del Espíritu le quita el dominio al poder del pecado. Y el pecado ya no puede con nosotros, ya no nos gobierna. Fíjese, bueno, yo hubiera querido que se gocen, pero luego uno dice, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Tú no vas a dejar de hacer nada. El poder es el del Espíritu de Dios y trabaja dentro de ti. ¿Alguien dice amén? Dice así, el versículo 3, vamos a leerlo una vez más. Vea despacito, fíjese, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando Dios sacrificó a Jesús de Nazaret y lo entregó por nosotros, se terminó el dominio del pecado sobre nosotros. Y los que reciben el Evangelio gozan de ese poder. Porque el poder del Espíritu Santo no viene sino hasta que nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. No tienes que cambiar para nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para cambiar. No tienes que ser mejor para nacer de nuevo. No, tienes que nacer de nuevo para entonces ser otra persona. Entonces nunca trates tú de cambiar. Es algo que yo quiero que los jóvenes sepan con todo su corazón. Tú no trates de cambiar, no trates. Dios no lo pide, no se lo pide a nadie. Lo que Él dice es, el que tiene a Jesús de Nazaret ahora le pertenece a Él y el Espíritu Santo nos libera del poder del pecado. Nada más para que se dé una idea de quién es la tercera persona de la Trinidad, que no nada más tiene el poder para liberarnos, sino que tiene el poder para guiarnos. En esa visión que el Señor Jesús, que el doctor Kenneth Hagin tuvo con el Señor Jesús, le dijo el Señor Jesús a Kenneth Hagin algo que yo les he estado diciendo, que me dio tanto gozo escucharlo, porque ya lo habíamos oído del doctor Mike Murdock. El doctor Kenneth Hagin es mentor del doctor Terry Mize, de Kenneth Copeland y de los gigantes de la fe. Y le dice, te voy a guiar por medio de tu espíritu y te voy a hacer rico. Si te dejas guiar por medio de mi espíritu, dirigiendo a tu espíritu, te voy a hacer rico. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que la mayoría de las conversaciones del Espíritu de Dios con nosotros es para prosperarnos? El Señor tuvo una conversación tan bonita en mi espíritu la semana pasada, que me decía, Ana, si tú hicieras un seminario de éxito, ¿cuáles talleres pondrías? Y ahí me puse yo, ¿qué talleres le pondría a un seminario de éxito? Y se me ocurrieron algunas cositas. Y de pronto el Señor como que me interrumpió en mi planeación en la mente y me dijo, ¿a poco no pondrías un taller que se llame Ser dirigido por el Espíritu Santo? Y yo dije, caray, la verdad no, porque nunca se me hubiera ocurrido en un seminario que tiene que ver con el éxito meter al Espíritu Santo. ¿Quién mete al Espíritu Santo con el éxito? Qué triste no darnos cuenta que el consejero financiero está con nosotros y no le pedimos consejo. Y nadie, yo ya le pido consejo, que se note. Show me. Pues sí. Entonces, si Él tiene la capacidad de guiarnos así, no deberíamos de estar más conscientes. ¿Pero cómo me va a guiar? Me va a guiar con mi espíritu. Entonces voy a empezar a hacerme más consciente de que soy un ser espiritual, que vivo en un cuerpo y tengo
una alma. Diga conmigo fuerte, soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. No eres cuerpo, ni eres alma, eres espíritu. Y tienes que estar consciente porque tu espíritu es el micrófono por el cual Dios va a hablar. Ni tu cuerpo, ni tu alma. Amén. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Esas palabras son tremendas. A favor de nosotros. A favor de nosotros. ¿Cómo se iba a cumplir la ley? Imposible. Entonces lo hizo Él para que se cumpliera la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Entonces ¿se puede seguir la naturaleza pecaminosa o seguir al Espíritu? Sí, y los que son de Cristo ya no siguen su naturaleza pecaminosa, ya no. Ahora es muy importante que tengamos esto, mis amados. ¿Qué fue lo que nació de nuevo? Nació de nuevo tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo. Entonces tu cuerpo todavía quiere a veces lo suyo, pero Él ya crucificó el poder de nuestra naturaleza pecaminosa y ya no va a obligarnos. ¿Qué hacemos con nuestra alma? ¿Se acuerdan del Salmo 23? El alma necesita ser restaurada. No nació de nuevo tu alma, porque si nació de nuevo tu alma, entonces no necesitaría ser restaurada. Salmo 23, póngamelo por favor, porque me están viendo con cara de what. No se sientan mal, yo también estoy igualita, aprendiendo. Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿El alma? Pues con razón. ¿Cuántos se han dado cuenta que a pesar de que tienes conocimiento de la palabra y tienes el lenguaje en hablar en el espíritu, a veces el alma te dice tantas cosas que dices, no, yo no soy salva? Nada más a mí me pasa, ok, está bien. A veces tus sentimientos te dicen una cosa, a veces las emociones andan pero alocadas y dices, ¿qué me pasa? Si yo conozco la palabra, estoy llena del Espíritu Santo, ¿qué me pasa? Es que tu alma necesita ser salva. Todavía no lo es y la salvación de tu alma es un proceso. Así recíbalo tranquilos. Vamos aprendiendo. Amén. Ya nací de nuevo, pero tu alma es restaurada y es salva en un proceso. Ahí dice confortará mi alma, pero véalo vamos a ver, marca el 3, mamita, ajá. Y vamos a ver una compare, y si no lo vemos en inglés. Vean, ahí está en inglés, ¿para qué nos vamos tan lejos? La primera frase en la traducción en inglés, Salmos 23:3 dice, He restoreth my soul. Si nació de nuevo tu alma, ¿para qué la restaura? El alma necesita ser restaurada. Vamos a ver otras traducciones. Reconforta mi alma, la reconforta. Ahí está otra traducción que dice, restaura mi alma. Entonces con razón, pues el alma trae un montón de rollos, ¿verdad? Pero Dios no usa tu alma para guiarte. Así que eso es fácil. Entonces es fácil. No le voy a hacer caso a mi alma si Dios no la está usando para guiarme. Se alborota y da lata, pero no es quien la guía mi vida. Diga fuerte, mi alma no es lo que usa Dios para guiar mi vida. Entonces hay días que vas a sentirte mal, no le hace, tú sigue. Hay días que te vas a sentir en los suelos, no le hace, tú sigue. El alma no gobierna y el alma no decide. El alma se somete al espíritu. ¿De acuerdo? Vamos a ver Santiago 1:21, que es otro texto donde nos muestra que el alma está en un proceso de salvación. ¿Y cómo sucede eso? Es a través de la poderosa palabra de Dios. Y también vamos a ver en Romanos. Fíjese bien. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Oiga, ¿le está escribiendo a los pecadores o le está escribiendo a la iglesia?
Entonces, si le está escribiendo a los que ya son salvos, ¿por qué dice que les va a salvar el alma? Porque ya nacieron de nuevo, pero el alma es un rollo, es un problemota diario. Y esa alma necesita ser rescatada diario por la poderosa palabra de Dios. Mis amados, si no estamos conscientes, en lugar de ser cristianos maduros, vamos a ser cristianos sentimentalistas, vamos a ser bebecitos, vamos a ser berrinchitos, en lugar de entender que la palabra y el Espíritu son las que van a dirigir nuestra vida y nosotros no podemos darle el peso que le damos al alma. Dile al que está a tu lado, le das mucha importancia al alma. Vamos a continuar en Romanos 8, ¿está bien? ¿Están aprendiendo, mis amados? De hecho, antes, aprovechando que estamos en esa vía, ve a Romanos 12. Estamos viendo en el Salmo 23, Él restaura mi alma. Vemos en Santiago 1:21, Él es el que a través de la palabra de Dios implantada en nuestro corazón va rescatando el alma. Y vemos Romanos 12:2, 12:1, qué tenemos que hacer con el cuerpo, y 12:2, qué tenemos que hacer con una parte del alma, que es la parte del entendimiento. Le voy a decir algo, la voz del cuerpo son los sentidos, la voz del alma son los sentimientos y el razonamiento, y la voz del espíritu es la conciencia. Mantengan la conciencia sensible, suavecita, tiernita, porque ahí es donde se comunica Dios. Esa conciencia, esa es la voz de tu espíritu, a través del cual se comunica el Espíritu de Dios. Y si tú eres salvo, y si tú estás bien con Dios, la conciencia siempre tiene la razón. A menos de que andes por otros rumbos y traigas la conciencia, ¿cómo le llama la escritura? Ay, se me fue la palabra, perdón. Encallecida, o traes entenebrecida. Pero si tú estás bien con el Señor, si tú eres salvo y tú estás bien con el Señor y estás en sus caminos, lo que te diga la conciencia es certero, hazle caso. La voz del cuerpo son los sentidos y los sentimientos, o los sentidos, perdón. La voz del alma son los sentimientos y el razonamiento, y la voz del espíritu es la conciencia. Entonces, tóquese aquí así y diga: todos los días escucho al Espíritu de Dios. Pero no sabía que era Él. Ahora sé, ¿verdad? Ay, es la conciencia. ¿Quién crees que la usa? ¿Quién crees que la usa? Amén. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué se le hace al cuerpo? Darle mataril el ireron. No. Tienes que morir todos los días a lo que el cuerpo quiere, porque lo que el cuerpo quiere no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. El cuerpo es egoísta, el cuerpo quiere lo suyo, y aquí la palabra de Dios dice: ni me pidas que te ayude con el cuerpo, sacrifícalo, preséntamelo como un sacrificio. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Vamos a darle un compare al versículo 1, por favor. Entonces, fíjese, mi alma necesita ser restaurada. Mi alma recibe la salvación del Señor por su palabra. Mi cuerpo hay que presentarlo como sacrificio vivo. ¿Y qué hago con mi espíritu? Hay que escucharlo, porque todos los días Dios nos está hablando a través de nuestro espíritu. Diga conmigo: Dios es espíritu y me guía por mi espíritu. No te guía a través del intelecto, no hay ningún texto que diga que Él te va a guiar a través de tu alma, a través de tu razonamiento, a través de tus sentidos.
Y sí lo hacía en el Antiguo Testamento. Le pedían confirmación, ¿verdad? Gedeón lo hizo. Que caiga la lluvia, que caiga el fuego. Pero todo eso era necesario porque no tenían al Espíritu Santo. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo, ya no necesitamos ese tipo de dirección. Ahora tenemos que dejar la dirección que Él nos da en nuestro espíritu. Y se siente más o menos así. ¿Sientes una luz roja o una luz verde en cómo actuar? Da testimonio. En otras palabras, esa palabra que nos fascina de confirmación, el Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu lo que Él quiere. Y siempre hay paz. Siempre hay paz cuando sabemos que estamos en lo que Él quiere. Y cuando no, el Espíritu Santo nos dice, siempre nos ha dicho, nada más que queremos escuchar de una manera espectacular. Y como no lo hizo espectacularmente, entonces pensamos que no fue Él. Y esa voz que estaba dentro de ti, hablándote siempre, no le hacías caso, ese era Él. La vida guiada por el Espíritu de Dios, esa es la vida sobrenatural. Les voy a contar un chiste porque están bien serios y ya no sé qué decir. Resulta que había un joven que se quería casar con María. Y entonces le dice, Señor, le voy a pedir matrimonio a María. Si me dice que sí, es que eres tú, Señor. ¿Qué tal confirmación, verdad? Si me dice que sí, es del Señor. ¿Ah? Y pues ya le dice a María y María le dice que sí, aleluya, es del Señor. Pasa el tiempo y se encuentran en un manicomio a un tipo que corría y cuando corría gritaba, María, y ¡pah! Se daba contra la pared y se hacía otra vez para atrás y corría otra vez, María, y ¡pah! Se daba contra la pared. Entonces preguntaron, ¿quién es ese hombre? Es que María lo dejó por otro. Oye, pero pues se lo confirmó el Señor, ¿verdad? Pero se fue con otro y lo metieron al manicomio. Y ahora así se la pasa todo el día. Corre y da, María, y ¡pah! Se da contra la pared. Híjole, qué feo caso. Y luego se van al otro donde están los locos, pero esos peligrosos que de plano los tienen que encerrar. Y había otro que también se daba de trancazos en la pared y decía, María, y ¡pah! María, y ¡pah! Y dice, caray, pero ese es otro diferente al primero y también grita María. Dice, sí, ese es con el que se casó María. Así que la dichosa María les hizo la vida de cuadritos a los dos. Mis amados, si seguimos guiándonos por las dichosas confirmaciones, déjenme decirle algo jóvenes. Yo tenía un novio, tenía yo como 17 años, 18 años, recién llegadita. Y yo decía, si él es para mí, que pase ahorita. Y pasaba. De verdad. Yo decía, si es para mí, voy a voltear y va a estar una flor roja. Y volteaba y estaba la dichosa flor roja ahí. Y mis amados, no era para mí, porque ni salvo, ni lleno del Espíritu, ni nada que ver con el Señor. Satán también habla. Y si andas buscando que un espíritu te confirme algo, Satán te va a otorgar tu sueño, pero no tiene nada que ver con el Señor. No le busquemos por otro lado, mis amados. Dios nos guía a través de nuestro espíritu, no a través de señales ni confirmaciones, sino a través de nuestro espíritu. Inner witness, ese es el término en inglés. En español es el da testimonio a nuestro espíritu. Ahí, en lo profundo de nuestro ser, Él siempre nos va a estar diciendo el sí o el no. Haz caso. Amén. Amén. Vamos a tomar un break y regresamos en 10 minutos. Vayan por su torta. Pueden dar una ofrenda para que puedan tomar su torta, por favor. Y ya regresamos.